Uno de los santos más reconocidos de la Iglesia Católica a través del mundo es San Francisco de Asís. Su personalidad y obra llaman fuertemente la atención por múltiples factores. Sin embargo, la admiración materialista más fuerte que se le profesa es el haber dejado una acomodada vida de riquezas, abundancia y excesos para hacer profundos votos de pobreza y austeridad, con el objetivo de resarcir las necesidades de los enfermos de lepra. Enfermos desafortunados que para la Edad Media eran tildados de almas condenadas a Lucifer. Para inicios de 1200, un joven soldado voluntario de familia adinerada en la región de Asís, Italia, había sido liberado y regresado a su hogar tras un prolongado cautiverio posterior a la guerra. Este individuo, quien será San Francisco de Asís, enfermo y traumatizado debido a los eventos que experimentó en la guerra, terminó con su vida frívola pasada y se encaminó a un largo y penitente camino hacia el regazo de su amado Dios. Ya de regreso en Asís, llegó muy deteriorado por la tuberculosis contraída en los calabozos. A bien, su madre, doña Pica Bonlemont, con su usual ternura materna, lo cuidó hasta alcanzar una relativa salud. Pasó noches en vela a la cabeza del joven enfermo. En este periodo, madre e hijo desencadenaron largas charlas sobre lo vivido el año anterior, desarrollando un vínculo ideológico estrecho respecto a las nuevas visiones y pensamiento que Francisco estaba adhiriendo a su vida. Secuelas de su vehementes heridas emocionales contraídas. La guerra lo había descompuesto. A doña Pica le encantaba escuchar esas santas excentricidades que ahora platicaba su hijo. Excentricidades de las que sentía cierta afinidad. Mejoró y reanudó su vida normal. Volvió a ocuparse de los negocios de su padre en el mostrador de la tienda y volvió a reclamar su reinado en las fiestas. Dirigía toda parranda, los cantos, despilfarrando dinero al granel. Sin embargo, ya no era lo mismo. Se iba sintiendo cada vez más como un extraño en medio de esos menesteres. Su corazón estaba en otra parte, del lado de Dios. Con el tiempo, el hermano se llegó a sentir fastidiado de esa vida mundana. Ya no se sentía bien en medio de aquellas fiestas y decidió acabar con todo, brindando una cena de gala final, un gran banquete de despedida con todo lujo, de manjares y licores. Empezó a trabajar más en el mostrador del comercio. Salía poco. Su tiempo lo ocupaba permaneciendo en soledad. Empezó a comer menos, privarse de la carne y a orar todo el tiempo libre que tenía, entregado a la contemplación y la penitencia, vagando por la ciudad y las entrañas del bosque en solitario. Quería vivir lo más apegado posible a Jesucristo. En el seno de la pequeña ciudad, todo eran comentarios y rumores sobre el extraño comportamiento que estaba tomando la vida del rico joven en las montañas periféricas de la villa. Encontró un lugar, el que consideraba sagrado, ideal para sus retiros, donde se metía en soledad a orar por horas. Una gruta abierta en un terreno rocoso que era una antigua sepultura etrusca. La gruta le llamó. Francisco andaba por ahí descalzo predicando la palabra de Dios, de personalidad coherente y armónica. Se privaba al extremo del consumo de carne, asociada en esos ayeres al hedonismo y los placeres paganos. Solo comía sobras que mendigaba, así que muy probablemente padecía de anorexia. Llegó a Dios mediante los pobres y su extremo voto de pobreza, proponiendo con su corazón no negar limosna a ningún pobre que se la pidiera. Si no podría socorrerlo con dinero, le daba su gorra, su camisa o su cinturón. Más de una vez llegó semidesnudo a casa. Se aprendía los nombres de los mendigos para llamarlos por él y se interesaba por su salud. Los leprosos se hicieron sus hermanos predilectos. Esos desgraciados contagiados de esa putrefacta enfermedad tan despreciable en la Edad Media, altamente mortal para entonces, que se asociaba con Satanás. Eran obligados a vestirse con un uniforme gris. Llevaban un distintivo para ser reconocidos desde lejos. Tenían prohibido beber en las fuentes, nadar en los ríos y acercarse a las plazas o mercados. Al encontrarse Francisco por primera vez en su vida frente a un leproso, le depositó una limosna en sus manos.
le tomó entre sus brazos y le besó su mejilla devastada y carcomida y se alejó cabalgando. Todos estos hechos le generaban gran alegría y satisfacción a su madre doña Pica. Se sentía satisfecha con el rumbo que estaba tomando la vida de su hijo. Es profundamente inimaginable comprender en la cultura contemporánea regida por un brutal capitalismo cómo el hombre más pobre del mundo podía sentirse el hombre más rico del mundo. El colmo para aquel superficial mercader Pietro Bernardone, su padre, ocurrió cuando se enteró de que su hijo, el loquito de Asís como denostadamente ya se le refería a él, estaba en boca de toda la ciudad. Se la vivía en la famosa leprosería del Valle de Asís, San Salvatore, ubicada a media hora a las afueras. No volvió a regresar para nada a su casa. Dormía en la ermita de San Damián, un antiguo edificio en ruinas que se encontraba en el bosque. Con la finalidad de restaurar la ermita, Francisco sin permiso tomó un montoncillo de las telas finas de su padre para venderlas junto con un fino caballo. Con el dinero de la venta, reconstruiría un recinto sagrado en San Damián. Al percatarse de tal, el mercader encontró el pretexto idóneo para darle un severo escarmiento por no estar alineado con su disciplina. Sin embargo, Francisco, conociendo a su padre, escapó fugitivo al interior del bosque. Bernardone era absolutamente incapaz de comprender los nuevos rumbos del joven que había echado por tierra el prestigio familiar. Alrededor de un mes posterior a la venta, un grupo de intrigosos pueblerinos encontraron vagando a Francisco harapiento y descalzo por las calles de Asís. Evidentemente los chismosos, con sed de desgracia ajena, se lo hicieron saber a Pietro de inmediato, el cual, inocente y fúrico, fue rápidamente a castigarlo. Con violencia y vergüenza, se abrió paso en medio de aquella turba sádica. Se precipitó sobre su hijo, lo insultó como nunca, lo agarró por la nuca y abriéndose paso entre aquellos, lo arrastró hasta su casa. Ya en ella, le puso una paliza, lo azotó y al terminar de dañarlo, le puso esposas en las manos y grilletes en los pies, y lo dejó bajo llave en el sótano oscuro de la residencia Bernardone. Francisco mantuvo la serenidad. Tuvo una actitud pasiva todo el tiempo que duró la cruel reprenda. Doña Pica, su madre, por un lado, estaba de acuerdo con Francisco. Se sentía feliz de que su hijo consagrara su vida a Dios y los pobres. Pero por otro, sufría profundamente por la amargura de su esposo, que no comprendía la noble espiritualidad de su vástago. Deseaba la pronta reconciliación. Un par de días delante, Pietro salió a Persia en viaje de negocios presupuestado con anterioridad, encargando al servicio doméstico el cautiverio de Francisco. La madre lo visitaba a diario. Con cariño, suplicaba a su hijo reconsiderara el radical camino que emprendía hacia la gloria de Dios. El hijo siempre con dulzura se inspiró, argumentando sensata y convincentemente, hasta que el instinto de madre le dijo a doña Pica que su hijo había trascendido a un divino camino y pasó de ser la madre a la principal discípula. Se convirtió en hija de San Francisco. A la mañana siguiente, sin decir palabra alguna, ella abrió el gran candado del calabozo, soltó las esposas de las manos y pies. Sabía muy bien que con su acción liberadora desataría la furia del iracundo mercader. No obstante, ya poco a ella le importaba. Le importaba más los destinos de Francisco. Ella se había contagiado de la gloriosa libertad de su hijo. El muchacho, sin decir nada y profundamente emocionado, se arrodilló a los pies de su madre en actitud de pedirle la bendición. Doña Pica se la dio y le dijo: «Pájaro de Dios, vuela, recoge los dolores del mundo y esparce por doquier la esperanza. Cubre la tierra de piedad. Te amo, sangre de mi sangre». Se levantó Francisco y se abrazaron prolongadamente sin decir nada. Subieron en silencio las escaleras del sótano. La madre lo acompañó hasta la puerta y el hermano de Asís salió caminando lentamente hasta que se perdió en el horizonte de la calle.
nunca más pisaría aquellos aposentos que lo vieron crecer. Doña Pica jamás lo volvería a ver. La muerte se la llevó prematuramente unos meses después.